tenemos que seguir viviendo bajo el mismo techo. Bueno, pues si no te apuras, creo que voy a tener que reemplazarte. Mi amor, qué bueno que llegaste. Pensé que no te iba a dar tiempo. Ay, Lice. Después de lo que pasó, no me he ido de la casa porque no tengo para dónde ir. Bueno, mi amor, eso es lo que yo te decía. La jugadita que nos hizo la guajirita, ¿viste? El curso estás así, distante, te siento lejos. Y yo te digo que esta invitación a comer quiere decir algo. Aquí hay gato encerrado. Tú verás ahora cuando le presentes un novio de verdad, no formal. No se embullan e ir. Ya se la advertí 1000 veces, pero no me hizo caso. ¿Tú crees? La cosa es por ahí, tú verás. Tanta ese arroz con leche, yo razono más, ¿sabes? Y todo evoluciona más rápido. Y que ha ayudado mucho al niño. Lo último ahora sería que te... Si de verdad juraban que ver a ese supuesto capo del narcotraficante saliendo esposado del penal era el cierre perfecto de nuestra historia, lamento profundamente ser la persona que les destroce esa ilusión óptica de la manera más fría y despiadada. Todo ese operativo militar que aplaudimos hasta quedarnos sin manos fue la obra de teatro más cara y asquerosa jamás pagada por el inframundo criminal. El monstruo real jamás pisó una celda de castigo, y mientras nosotras celebrábamos una victoria de cartón, el verdadero baño de sangre apenas comenzaba a diseñarse desde las sombras, con una ira tan descomunal que La Habana entera está a punto de convertirse en un inmenso cementerio al aire libre. La paz que nuestros sobrevivientes creen acariciar en este instante es una trampa mortal diseñada con una precisión que congela las venas. Antes de soltarles el nombre del demonio real que está respirándoles en el cuello y de revelarles la traición más dolorosa de la década, necesito que dejen todo lo que están haciendo y me confiesen algo urgente aquí abajo en la caja de comentarios. Escríbanme desde qué ciudad o desde qué país me están escuchando justo ahora y cuéntenme con total honestidad si su sexto sentido femenino les gritaba que ese arresto tan limpio y rápido era una mentira absoluta. Ya saben que tengo mi taza de café gigante humeando para sentarme a leerlas y responderles de manera personal, porque con el nivel de taquicardia que nos va a provocar este análisis, necesitamos estar más conectadas que nunca para soportar el golpe. Dejen su huella en este preciso instante para saber que me acompañan en esta trinchera narrativa. Empecemos desmenuzando la falsa tranquilidad que envuelve las cocinas del restaurante, porque el aire allá adentro es literalmente tóxico. Jonathan camina entre sus mesas dando instrucciones con una coraza emocional que se forjó en la oscuridad de su celda, creyendo ciegamente que su legado está purificado. Elsa controla cada centavo de la administración con una mente brillante, y Lía se gana la vida fregando platos con una humildad inmensa que le devolvió su dignidad humana. Lo que estos tres no alcanzan a comprender es que ese edificio jamás les fue devuelto por un acto de compasión de los tribunales. Esa propiedad es la bóveda principal de los sicarios. Nosotras creíamos que el lugar solo servía para blanquear billetes con facturas infladas, pero el archivo confidencial, Entre Aguas for All, nos tira a la cara una realidad espeluznante. Bajo esos inmensos cuartos fríos de refrigeración se esconde un nivel subterráneo blindado que no existe en los registros de la nación. Una caja fuerte gigante donde el verdadero amo de la mafia esconde lingotes de oro puro y las carpetas de extorsión que mantienen arrodillados a los jueces más poderosos del país. Y es precisamente el instinto callejero de Elsa el que enciende las alarmas de una manera aterradora. Ella empieza a notar caídas de voltaje brutales en la madrugada, vibraciones extrañas que sacuden las baldosas bajo sus pies y camionetas negras con vidrios polarizados que vigilan el local sin que nadie baje a consumir nada. Esa intuición salvaje le grita que están siendo acorralados como animales en un matadero. Armándose de valor y tomando un mazo de construcción de la bodega vieja, Elsa revienta el piso de concreto frente a la mirada petrificada de Jonathan y Lía, descubriendo las placas de acero macizo y las cerraduras biométricas de la bóveda. En ese microsegundo de terror, Jonathan asimila que la mafia les entregó el restaurante únicamente para agruparlos como carnada, utilizándolos de escudos humanos por si el gobierno internacional decidía intervenir la propiedad. Se acaban de encerrar por voluntad propia en la ratonera más peligrosa de la isla. A varios kilómetros de esa bomba de tiempo, Jonel experimenta su propia asfixia psicológica en la soledad de su sala. El muchacho analiza sin descanso los expedientes filtrados del supuesto operativo de rescate, y su mente brillante detecta un patrón macabro. Las cámaras del perímetro carcelario fueron apagadas exactamente 3 minutos por órdenes del comandante militar. La verdad le golpea el pecho con una fuerza destructiva. El arresto fue una cortina de humo pagada con cifras incalculables, y el hombre que vimos en televisión era un simple doble de riesgo contratado para pudrirse del encierro. El verdadero dueño del imperio criminal fue escoltado hacia un vuelo privado rumbo a un paraíso fiscal intocable. Y justo cuando Jonel toma su teléfono temblando de pánico para advertirle a Jonathan, la sombra gigantesca del investigador europeo se proyecta en la pared. Este hombre de hielo jamás abandonó la isla. Se volvió un fantasma clandestino para operar fuera de la ley, y con una voz que corta el viento, le confirma a Jonel sus peores sospechas, añadiendo una revelación que nos da verdaderas náuseas. El cartel siempre va un paso adelante, porque hay un traidor comiendo en la misma mesa que ellos, un topo vendiendo cada uno de sus movimientos directamente a los sicarios.
Como si tener a un espía durmiendo en casa no fuera suficiente castigo, la justicia terrenal nos vuelve a escupir en la cara con el destino de la enfermera Vanessa. Si pensaron que las reclusas habían terminado con su vida en medio de aquel motín oscuro, lamento decirles que los parásitos de su especie jamás mueren a la primera. Los guardias penitenciarios sobornados por la cúpula mafiosa la rescataron de un charco de sangre y la escondieron en una clínica clandestina dentro de las entrañas del reclusorio. Hoy esa mujer respira a través de máquinas, con el rostro destrozado por las cicatrices, perdiendo para siempre esa belleza plástica que usaba como arma. Postrada en esa cama de hierro, Vanessa ya no anhela recuperar su estatus social ni sus cuentas millonarias. Su mente ha cruzado la frontera de la locura total y ahora su única obsesión es orquestar una cacería sádica contra Jonel y Lía. Prometiendo favores del inframundo, está manipulando a las presidiarias más sanguinarias y olvidadas para forjar su propio ejército personal, dispuesta a liderar una carnicería humana desde una silla de ruedas. La satisfacción amarga nos llega al observar la pudrición de Yadrian en esa misma cárcel. El supuesto rey del engaño cayó directamente a la población general sin el escudo protector de los capos mayores, quienes lo marcaron públicamente como un inútil prescindible. Ahora es el sirviente personal de las pandillas más brutales, obligado a limpiar inodoros con las manos desnudas y a suplicar por las sobras de comida, recibiendo palizas que borraron cualquier rastro del galán de televisión que solía ser. Llora cada madrugada escondido bajo su colchoneta delgada, asimilando que la traición te arranca la dignidad de tajo. Y el destino de la calculadora Camila no fue menos espeluznante. Su traslado a los tribunales sufrió una emboscada militar letal, donde no quedó ni un guardia vivo, pero su cuerpo nunca apareció en la cena. La realidad es que fue arrastrada por los mismos escuadrones de la muerte que ella solía comandar, llevada a un centro de interrogatorio clandestino, donde pasará el resto de su patética existencia, rogando por una bala que acabe con su tortura, pagando el precio de creerse más lista que el sistema. En la cumbre del mundo empresarial, la victoria de Lisée se desmorona con una violencia que nos deja mudas. Consolidada como la directora intocable tras barrer con el abuso de su exmarido, ahora choca contra un muro de concreto financiero. Una firma de inversiones fantasma, operando desde el mismo paraíso fiscal del capo fugitivo, comienza a comprar masivamente las acciones de su compañía. No buscan dinero, buscan destrucción total. El plan es arrebatarle el control absoluto, liquidar los activos y dejarla en la calle, mandando una advertencia sangrienta a toda La Habana, demostrando que nadie cruza el cartel y sale ileso. Lisée comprende con un terror sordo que lidiar con un narcisista de oficina fue un simple juego infantil, comparado con la masacre corporativa a la que tendrá que enfrentarse, obligándola a sumergirse en el inframundo de los piratas cibernéticos para salvar su imperio a cualquier costo. El último clavo en el ataúd de nuestra esperanza lo pone la situación de Niurka en el barrio humilde. Su pequeña burbuja de paz se revienta cuando descubre que mercenarios con tatuajes carcelarios vigilan a su hijo, Joelito, tomando fotografías desde vehículos en movimiento. Este terror psicológico no busca intimidarla a ella, sino cobrar las oscuras deudas de sangre que el intachable profesor Emilio arrastra de su pasado con la mafia. Niurka siente el fuego primitivo de una madre dispuesta a aniquilar a quien sea por su cría, entendiendo que las terapias de sanación no detienen las balas de plomo. Con una furia contenida decide unirse clandestinamente a la resistencia de Elsa y el europeo, dispuesta a quemar la ciudad hasta los cimientos para mantener a su niño con vida. Las piezas están colocadas en un tablero bañado en gasolina, donde Jonathan, Elsa y Lía pisan una bomba de tiempo subterránea, mientras Jonel y el europeo cazan a un enemigo invisible. Lisée y Niurka enfrentan demonios que superan todas sus pesadillas, y el nivel de tensión narrativa es tan insoportable que nos quita la respiración. Si su instinto de supervivencia está tan alerta como el mío, y no quieren ser las últimas en descubrir cómo estalla esta cacería, tienen que presionar ese botón de suscribirse en este preciso instante. Escriban un comentario urgente diciéndome cuál de los protagonistas creen que es el topo infiltrado, que los está vendiendo a los sicarios. No se atrevan a perderse nuestro próximo análisis, porque la revelación de esa identidad oculta destrozará su corazón en 1000 pedazos, dejándolas con un vacío que no las dejará dormir esta noche. El aire helado que paralizó los pulmones de Jonel en ese modesto apartamento no se compara en lo absoluto con la taquicardia severa que nos acaba de provocar la revelación más asquerosa y destructiva de toda la historia de este drama televisivo. Nosotras llevamos meses enteros analizando cada mirada, cada suspiro y cada palabra de consuelo que los personajes secundarios le ofrecían a nuestros protagonistas, creyendo que en medio de tanta pudrición todavía existían almas puras dispuestas a ayudar. Pero la mente maestra del cartel, ese monstruo sin rostro que escapó en un vuelo privado hacia un paraíso fiscal, jamás dejó absolutamente nada al azar. Él no necesitaba cámaras de seguridad ni micrófonos ocultos en las paredes del restaurante, porque tenía los ojos y los oídos metidos directamente en la cama de una de nuestras sobrevivientes más queridas. La traición que se acaba de destapar nos ha dejado con la boca abierta, el estómago revuelto y una sensación de vulnerabilidad tan grande que literalmente nos obliga a desconfiar hasta de nuestra propia sombra. Antes de que los nervios me hagan perder el hilo y comencemos a desmenuzar el horror que se está desatando en las calles de La Habana, necesito que me escriban rapidísimo aquí abajo en la caja de comentarios si alguna de ustedes llegó a sospechar de la bondad excesiva de este personaje. Cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando ahora mismo y confiésenme si su sexto sentido femenino les advirtió que esa máscara de perfección escondía las intenciones más macabras del bajo mundo. Ustedes saben que yo ya tengo preparada mi enorme taza de café para sentarme a leerlas y responder a cada una de ustedes personalmente, porque después de la puñalada trapera que acabamos de presenciar, necesitamos estar muchísimo más unidas y alertas que nunca. Dejen su huella en los comentarios en este preciso instante para saber que me acompañan en esta trinchera narrativa, porque lo que estamos a punto de procesar va a destrozar todos los cimientos de la lealtad.
La voz áspera y carente de emociones del investigador europeo retumbó en la sala oscura de Jonel como una sentencia de muerte irrefutable. El forastero no necesitó mostrar fotografías ni expedientes policiales, simplemente comenzó a hilar los tiempos exactos de cada emboscada, de cada fracaso y de cada movimiento anticipado que los sicarios del cartel habían ejecutado con una precisión quirúrgica. Y es ahí, en medio de esa oscuridad asfixiante, donde el nombre del traidor cae sobre la mesa con el peso de 1 tonelada de plomo. El profesor Emilio, ese hombre de apariencia intachable que rescató a Niurka de las garras de la depresión, que le ofreció un refugio seguro a su pequeño hijo Joelito y que se ganó la confianza ciega de absolutamente toda la resistencia, es en realidad el halcón más letal y escurridizo de la verdadera cúpula criminal. Nosotras nos quedamos completamente petrificadas frente a la pantalla, asimilando que cada beso en la frente, cada consejo paternal y cada taza de café que este psicópata encubierto compartió con la familia fue una maniobra calculada milimétricamente para reportar sus ubicaciones exactas al jefe de las sombras. Emilio nunca fue un salvador. Fue un carcelero invisible plantado en el corazón del grupo para asegurar que nadie escapara del radar de la mafia. El impacto psicológico de esta revelación es tan inmenso que Jonel siente que el piso desaparece bajo sus pies. El muchacho que ya había sido masticado y escupido por las mentiras de la enfermera asesina se enfrenta ahora a la certeza de que el ser humano es capaz de las bajezas más retorcidas con tal de satisfacer su codicia. Emilio utilizó el dolor de una madre soltera y la vulnerabilidad de un niño pequeño como su tapadera perfecta, para infiltrarse en las reuniones clandestinas de Jonathan y Elsa, vendiendo sus secretos por un puñado de dólares ensangrentados. El europeo, con esa frialdad que nos aterra, pero que resulta vital para la supervivencia, le arranca el teléfono de las manos a Jonel, impidiéndole cometer el error de llamar a Niurka para advertirle. El investigador sabe perfectamente que si el topo descubre que ha sido expuesto, no dudará ni un solo microsegundo en tomar a la madre y al niño como rehenes para garantizar su propio escape. La única opción táctica que les queda es iniciar una cacería contrarreloj en las sombras, moviéndose por la ciudad como verdaderos fantasmas para neutralizar a Emilio antes de que éste entregue las coordenadas de la bóveda subterránea a los escuadrones de la muerte. A varios kilómetros de esa sala, la tensión en las cocinas del restaurante recuperado se puede cortar con un cuchillo afilado. Jonathan, Elsa y Lia están literalmente sentados sobre un polvorín a punto de estallar, rodeados de paredes de concreto que amenazan con convertirse en su propia tumba. Elsa, con su instinto callejero a flor de piel, se arrodilla sobre el piso destrozado, observando la compuerta de acero sólido que sella esa bóveda subterránea del cartel. Ella comprende con una lucidez escalofriante que el edificio es una trampa mortal y que los hombres de traje oscuro que se estacionan en las camionetas polarizadas allá afuera no están esperando una orden de cateo judicial. Están esperando que caiga la madrugada más profunda para reventar los candados, masacrar a todo aquel que respire dentro del local y recuperar los lingotes de oro y los expedientes de extorsión que mantienen arrodillados a los políticos del país. La asfixia se apodera de Jonathan al darse cuenta de que la libertad que tanto le costó recuperar fue un simple espejismo diseñado para acorralarlo. Él se niega a volver a ser la víctima sumisa de esta historia, agarra las herramientas pesadas de la vieja bodega y comienza a barricar las puertas principales con una furia primitiva, jurándose a sí mismo que si la mafia quiere entrar, tendrá que pasar por encima de su cadáver. La transformación de Lia en medio de esta crisis es uno de los arcos narrativos más impresionantes y dolorosos que hemos presenciado en todo el proyecto Entre Aguas. Esa niña rica y mimada que alguna vez se desmayaba ante el primer problema ha desaparecido por completo, dejando en su lugar a una mujer cubierta de sudor, mugre y terror, pero con una voluntad de titanio. Lia no llora, no grita ni suplica compasión. Toma un cuchillo de chef de las mesas de acero inoxidable y se planta junto a Elsa, dispuesta a defender su vida con uñas y dientes. Ella asimiló que su familia le dejó una herencia de sangre y mentiras, y ahora está decidida a lavar ese apellido, enfrentándose a los demonios que su propia matriarca ayudó a engordar. La sororidad que se respira entre estas dos mujeres, una ex empleada de limpieza y una ex heredera caída en desgracia, nos pone la piel de gallina, recordándonos que frente a la muerte inminente, las clases sociales se desintegran, y solo sobrevive el coraje más puro y salvaje del espíritu humano. Mientras el restaurante se convierte en un búnker improvisado, la crudeza de la traición está a punto de estallarla en la cara a Niurka, en su propia casa. La intuición de madre es una fuerza de la naturaleza que no se puede silenciar con discursos dulces, y Niurka había comenzado a notar detalles sumamente perturbadores en el comportamiento de Emilio. Salidas de madrugada escondidas, teléfonos celulares desechables que le escondía en la caja de herramientas, y miradas vacías que no correspondían al hombre tierno que ella creía conocer. El terror se apodera de sus venas cuando aprovecha que Emilio se está duchando para registrar los bolsillos de su abrigo, encontrando un arma de fuego sin número de serie y fotografías impresas de Jonathan y Elsa con marcas rojas sobre sus rostros. El colapso emocional de Niurka es brutal, pero el instinto de protección hacia su pequeño Joelito, que duerme inocentemente en la habitación de al lado, le inyecta una dosis de adrenalina sobrehumana. Ella no se derrumba a llorar en el piso, no le reclama con gritos histéricos, simplemente agarra a su hijo en pijamas, toma las llaves de la casa y huye por la puerta trasera, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendiendo que durmió durante semanas enteras con el verdugo de sus mejores amigos. La huida de Niurka por los callejones oscuros del barrio es una secuencia que nos deja sin respiración. Cada ruido de la calle, cada sombra que se proyecta bajo las farolas rotas, le parece la silueta de Emilio persiguiéndola con intenciones letales.
Ella sabe que no puede acudir a la policía porque el sistema entero está comprado por el cartel, así que se dirige desesperadamente hacia el único refugio que cree seguro, que es el restaurante de Jonathan, sin tener la más mínima idea de que ese lugar es el epicentro exacto de la inminente masacre. Esta convergencia de destinos nos muerde los nervios, porque todos nuestros sobrevivientes están caminando a ciegas hacia la misma trampa mortal, orquestada por la cúpula criminal, mientras el verdadero jefe del cartel brinda con champaña en su paraíso fiscal, celebrando anticipadamente la aniquilación de las únicas personas que se atrevieron a desafiar su inmenso poder. Y como si la podredumbre del mundo libre no fuera suficiente, el inframundo de las prisiones nos regala una escena tan macabra que supera nuestras peores pesadillas. La enfermera Vanessa, esa sociópata que jurábamos había sido aplastada por el amotinamiento, está ejecutando su propio ascenso desde las cenizas en la clínica clandestina del penal. Postrada en una silla de ruedas, con el cuerpo destrozado, pero con la mente más retorcida y afilada que nunca, Vanessa ha logrado someter la voluntad de las reclusas más peligrosas. Utilizando los secretos y los chantajes que aprendió de la alta sociedad, está tejiendo una red de favores y deudas de sangre dentro de los muros de concreto. Su odio hacia Jonel y Lía se ha convertido en el oxígeno negro que la mantiene viva. Ella no busca redención, busca causar dolor físico y psicológico, y ha comenzado a ordenar ataques desde la prisión, utilizando a los familiares de las presidiarias en el exterior para rastrear los movimientos de nuestros héroes. Ver a esta bestia herida gobernando en las sombras, con esa sonrisa deformada por las cicatrices, nos confirma que la maldad absoluta jamás descansa y que los villanos más peligrosos no son los que tienen dinero, sino los que ya no tienen absolutamente nada que perder. En el extremo opuesto de esa misma cárcel, el falso galán Jadrian está bebiendo hasta la última gota del cáliz de la humillación. El actor que se creía el amo de las mentiras y el seductor intocable ha sido reducido a una piltrafa humana que mendiga compasión en los pasillos de la población general. Despojado de su encanto y de la protección que le brindaba Camila, los verdaderos amos de la prisión lo utilizan como su juguete personal de tortura. Lo obligan a realizar los trabajos más denigrantes, lo humillan públicamente frente a los demás reclusos y lo golpean hasta hacerle perder el conocimiento. Sus madrugadas son un mar de lágrimas y lamentos ahogados, recordando la vida de lujo que tiró a la basura por su infinita cobardía y avaricia. La caída de Jadrian es el ejemplo más crudo de que el karma no tiene piedad con los traidores que venden a su propia sangre, y su sufrimiento constante nos proporciona una satisfacción oscura, pero inmensamente merecida, compensando en parte todo el daño emocional que le causó a Jonathan y a Lía en los capítulos iniciales. La implacable guerra corporativa que Liz está librando en soledad tampoco nos da un solo segundo de respiro. Sentada en su oficina blindada en lo alto del rascacielos financiero, Liz observa cómo los monitores muestran la adquisición hostil de su empresa a manos de la firma fantasma extranjera. El cartel está utilizando todo su peso económico para triturar su legado, buscando dejarla en la indigencia total. Pero Lise ya no es la mujer asustadiza que lloraba por los abusos de su exmarido Marcos. Ella se quita los zapatos de tacón, se arremanga la camisa de seda y decide que si la mafia quiere jugar sucio, ella les va a enseñar lo que es quemar el tablero completo. Después de contactar a expertos en piratería cibernética en los foros más oscuros del Internet, Lise comienza a hackear sus propios servidores, a inyectar virus destructivos en las bases de datos financieras y a transferir los fondos remanentes a cuentas anónimas, con el único objetivo de envenenar la empresa antes de que caiga en manos de los criminales. Su filosofía es brutal pero efectiva. Si ella no puede quedarse con su imperio, la mafia solo heredará cenizas humeantes y problemas legales con las autoridades bursátiles internacionales. Esta demostración de inteligencia salvaje y sacrificio corporativo la consagra como la ejecutiva más temible de la televisión, probándonos que una mujer empoderada es el arma más peligrosa que existe en el mundo de los negocios. Mientras Liz quema sus naves financieras, el asedio físico al restaurante alcanza el punto de no retorno. La madrugada se vuelve espesa y un silencio antinatural envuelve las calles aledañas al local. Los grillos dejan de cantar y los semáforos parpadean en amarillo, indicando que la tormenta de plomo está a punto de desatarse. Jonathan, asomado por una rendija de las ventanas tapiadas, observa cómo los sicarios de traje oscuro finalmente bajan de las camionetas polarizadas, empuñando armas de asalto con silenciadores. No son delincuentes comunes, son mercenarios de élite contratados para limpiar la escena sin dejar testigos ni huellas. Elsa apaga todas las luces del local, sumergiendo al restaurante en una oscuridad sepulcral que aumenta la tensión a niveles insoportables.
Leah respira de manera entrecortada, apretando el mango del cuchillo hasta que sus nudillos se ponen blancos, sabiendo que los próximos 5 minutos decidirán si viven para contar la historia o si se convierten en abono para los cimientos de la ciudad. El primer estallido destroza la puerta de cristal principal, enviando a una lluvia de esquirlas afiladas por todo el salón comedor. Los mercenarios entran moviéndose con formaciones tácticas, utilizando linternas que cortan la oscuridad como sables de luz, buscando a los sobrevivientes. Jonathan, con los nervios templados por el sufrimiento, dispara su primera ronda desde detrás de la barra de caoba, derribando al mercenario de vanguardia con una precisión que nos arranca un grito de pura adrenalina. El caos se apodera del lugar y los destellos de los disparos iluminan intermitentemente los rostros sudorosos y aterrorizados de nuestros protagonistas. Elsa, utilizando su conocimiento milimétrico del terreno, arroja estantes llenos de botellas de licor y les prende fuego, creando una barrera de llamas que frena momentáneamente el avance de los asesinos. Pero los sicarios son demasiados y su potencia de fuego está despedazando las paredes de yeso, arrinconando a nuestro trío de héroes hacia la cocina trasera, donde se encuentra la bóveda subterránea. La desesperación nos asfixia frente a la pantalla porque parece imposible que logren sobrevivir a esta carnicería sin apoyo externo. Y justo cuando pensábamos que todo estaba perdido y que el cartel iba a reclamar su victoria sanguinaria, la puerta trasera del restaurante es embestida violentamente desde afuera. Nosotras brincamos en el asiento esperando ver a más sicarios, pero la silueta inmensa del investigador europeo irrumpe en la cocina disparando con una puntería letal y abatiendo a 2 asesinos que estaban a punto de flanquear a Elsa. A su lado entra Jonel empujando a una ñurca exhausta que lleva a su pequeño hijo llorando en brazos. La convergencia de todos nuestros protagonistas en medio de esta balacera suicida es un espectáculo visual que nos hace estallar el corazón de pura emoción. El europeo asume el control táctico de inmediato, ordenando a Jonathan que cubra el flanco izquierdo, mientras él lanza granadas de humo para confundir a los tiradores del cartel. Jonel abraza a Leah en un microsegundo de reencuentro que nos devuelve la fe en la humanidad, demostrando que en el ojo del huracán, el amor y la lealtad son el único escudo verdadero. Pero el alivio nos dura apenas un parpadeo, porque la verdadera pesadilla acaba de entrar por la puerta principal. El profesor Emilio, revelando su verdadera identidad como el topo y lugarteniente de la mafia, camina entre el fuego cruzado con una tranquilidad que verdaderamente hiela la sangre. Su rostro amable se ha deformado en una mueca de pura sociopatía, apuntando su arma directamente hacia el grupo de sobrevivientes acorralados en la cocina. El momento en que Niurka cruza su mirada con el hombre que la engañó y que puso en peligro la vida de su hijo es de una intensidad dramática que traspasa la pantalla. Emilio les advierte con una voz fría y calculada que no tienen escapatoria, que el edificio está completamente rodeado, y que la única manera de que el niño salga con vida es si la entregan los códigos de acceso a la bóveda subterránea que Elsa encontró. La extorsión es brutal, asquerosa y directa, obligando a nuestros héroes a decidir entre la vida del inocente o entregarle al cartel la fortuna y las pruebas de extorsión que necesitan para seguir reinando en la oscuridad. La tensión psicológica de este enfrentamiento nos deja completamente mudas. Jonathan apunta su arma a la cabeza de Emilio, pero sabe que si aprieta el gatillo, los mercenarios acribillarán a todos en cuestión de segundos. Elsa, con la mente trabajando a 1000 por hora, intercambia una mirada cómplice con el investigador europeo, una mirada silenciosa que esconde unas bajo la manga que nosotras aún no logramos descifrar. La confrontación verbal entre Jonel y el traidor Emilio, sacando a relucir todas las mentiras y las bajezas del sistema corrompido, es una clase magistral de guión televisivo que nos mantiene al borde del colapso nervioso. Las cartas están hechas, el tiempo se acabó, y la supervivencia de los personajes más amados de esta historia pende de un hilo extremadamente fino que está a punto de romperse. Si verdaderamente quieren descubrir cómo resuelven este impasse mortal, quién dispara primero y cuál de nuestros protagonistas se sacrifica para salvar al resto del grupo, tienen que suscribirse a este canal en este exacto y preciso segundo. Dejen un comentario de emergencia con la teoría más explosiva que tengan en la cabeza y no olviden activar absolutamente todas las notificaciones, porque el desenlace de esta balacera cambiará el rumbo de la novela para siempre, y les juro por mi vida que la próxima revelación las dejará sin poder dormir durante semanas.